La primera vez me agarró en la autopista cuando aún eran las 3:10 de la mañana, ese horario en el que el asfalto suena hueco y las sombras parecen comerse la línea blanca. En la empresa, la orden era clarísima. Nada de subir gente, nada de detenerse por curiosidad, nada de heroicidades. Llevábamos meses con auditorías internas y la advertencia de que cualquier acto inseguro podía costar el trabajo. Venía con carga sellada y bien amarrada. El GPS marcaba buen tiempo, así que bajé un punto el volumen del estéreo para escuchar la vibración del motor. Unos kilómetros adelante vi una caseta de peaje que, según mis trayectos anteriores, ya no operaba de madrugada. Sin embargo, estaba encendida. 2 carriles abiertos, luces tibias, conos bien puestos y una pantalla que decía «Pase manual». Elegí el carril derecho y, al acercarme, noté algo extraño. No había más vehículos, ni cola, ni el eco metálico de las monedas cayendo. Una mujer con chaleco naranja me hizo la seña. Detuve casi por completo. Bajé el vidrio, preparé el efectivo y pregunté si estaban operando. Ella asintió, me extendió un ticket y dijo con una voz muy tranquila: «Siga a 60 sin rebasar». Tomé el comprobante, subí vidrio y avancé. No pasaron ni 100 metros cuando el papel, por puro nervio, se me escurrió a la consola. Al levantarlo, vi la fecha impresa. Un día cualquiera, pero de hace más de 10 años. Frené lo suficiente para revisarlo de nuevo. Pensé en un error de tinta. Number traía folio, turno y un sello con la hora que yo acababa de pasar. Solo la fecha estaba anclada al pasado. Seguí. En la siguiente parada de inspección voluntaria le mostré el papel al vigilante. Me dijo que esa caseta llevaba meses cerrada de noche por mantenimiento profundo, que a esa hora no había nadie. Me reí de puro cansancio. Guardé el ticket y llamé por radio a un colega que iba detrás. Él llegó minutos después y reportó que en ese tramo no encontró ninguna caseta encendida, solo las estructuras a oscuras y cintas amarillas cruzando los carriles. Al devolverme por trabajo días después, pasé de día. La caseta estaba como la describieron, apagada, con maquinaria cubierta por lonas y un letrero de «Fuera de servicio». El ticket lo tengo todavía, metido en una mica. El folio es real. El papel es real. Pero la hora en la que lo recibí no coincide con nada que esté en servicio. Desde entonces, cuando el tablero anuncia peaje, bajo la velocidad y miro 2 veces. No por miedo a pagar de más. Por miedo a que alguien me cobre desde un tiempo que no es el mío. La segunda sucedió en un túnel angosto, de esos que cortan la sierra como una cicatriz. Entré con la caja vacía, regresando de entrega. Tenía prisa por llegar a base para dormir aunque fuera 3 horas. Ya saben cómo es. En cuanto me metí al túnel, el altavoz del CB escupió estática, pero se alcanzó a oír una frase: «No te duermas». Pensé en un bromista. Lo ignoré. Lo raro vino después. Al salir al claro, el velocímetro marcaba lo mismo, la altitud también, pero el tacógrafo mostró una variación de tiempo que no correspondía con la distancia. Era como si hubiera rodado más de lo que en realidad rodé. Hice cálculo mental y no me dio. Debe ser el sueño, pensé. Y seguí. 1 kilómetro más y me topé con otro túnel, o eso creí. Era idéntico al anterior. Mismo arco, misma humedad en las paredes. Bajé a 60 y entré. Metros adentro, escuché mi propia voz en el radio, pero yo no había apretado el botón. «No te duermas», dijo la voz. La mía. Se me apretó la mandíbula. Salí del túnel, miré el odómetro y, de nuevo, el tiempo no correspondía. A la tercera repetición ya estaba seguro de que no eran 2 túneles distintos, era el mismo, calcado. Revisé GPS, la flecha avanzaba en línea recta sin registrar curvas adicionales. La aguja de combustible bajó como en un trayecto normal. No había razón para que yo sintiera que estaba en bucle, salvo que lo estaba. Tomé una decisión simple.
Encendí intermitentes, clavé la mirada en la línea central y conté respiraciones. 20 para entrar, 40 para llegar al punto en que la humedad gotea, 70 para ver el destello de la salida. Cuando terminé la tercera serie, apareció por fin un arco diferente, con placas nuevas y un resplandor distinto. Al salir, el cielo estaba un tono más claro. En la estación siguiente, un operador viejo me contó que ese túnel tiene fama de atrapa cansados. Si entras distraído, te repite paisajes como espejo hasta que despiertas o te rindes. Me reí para deshacer el nudo, pero desde ese día, cada que se viene un túnel, abro las ventanillas para que entre aire frío y repito, por si acaso, en voz alta, no te duermas. A veces el que necesita oírse soy yo. La tercera fue con lluvia, esa clase que no cae en gotas sino en hojas de vidrio. Llevaba diésel hasta el tope y una lista larga de entregas pequeñas. Por política interna no recogemos a nadie, y menos de noche. Ya saben por qué. A esas horas, la cabina se vuelve una cápsula. Olor a hule, aliento a café. El tintineo del llavero en cada bache. De pronto, el tablero hizo algo que nunca había visto. Se encendió el testigo del cinturón del asiento del copiloto. 3 pitidos cortos y luz roja fija. Miré el asiento, vacío. Subí y bajé la hebilla para apagar el aviso. Siguió pitando, lo achaqué a humedad. Avancé. A los 2 minutos el testigo de peso en eje volvía loco el indicador como si de pronto llevara más 1,5 kilos en cabina. Me puse a escuchar con mucha atención y entonces lo olí. Tierra mojada, pero no la de la carretera, sino esa que huele a patio recién regado. Un olor que no combina con diésel ni con plástico caliente. En la siguiente estación iluminada me detuve. Abrí la puerta del copiloto y pasé la mano por la alfombra. Estaba limpia, salvo por una franja de lodo seco, como si un zapato hubiera descansado ahí. Cerré. Me subí. El testigo del cinturón se apagó. También el indicador de peso. Seguí. Un par de kilómetros después volvió la lluvia como pared. En la radio local alguien hablaba de un derrumbe en un tramo que yo estaba a punto de tomar si seguía mi ruta normal. No me dio tiempo de pensar. El olor a tierra mojada se hizo muy fuerte y el testigo del cinturón pitó otra vez. Giré a la desviación alternativa que casi nunca uso. A los 10 minutos, el grupo de WhatsApp del patio se llenó de mensajes. El derrumbe había arrastrado 2 vehículos, un tráiler y una camioneta, justo a la hora en la que yo habría pasado por ahí si no hubiera cambiado de ruta. No me gusta adornar las cosas, pero esa noche sentí que alguien ocupó el asiento para jalarme, como un copiloto silencioso empeñado en que tomara por lo claro. Al día siguiente, al lavar la unidad, el encargado me dijo: «Oye, ¿por qué traes lodo solo en la alfombra del copiloto?». No supe qué contestar. Solo le pedí que dejara ese pedacito sin tallar. No me preguntó por qué. La cuarta es la más extraña de todas y, quizá por eso, la que cuento menos. Fue un domingo de regreso, sin carga, con la comodidad de manejar sin reloj encima. Iba por un tramo estatal con letreros viejos, esos verdes pálidos que ya perdieron el brillo. La señal del celular se iba y volvía como resuello. La noche, cerrada. A ambos lados, cercas de alambre y parcelas quietas. Vi, a lo lejos, una fila de faros acercándose. No era una patrulla ni una caravana de empresa. Eran 5 luces blancas muy frías, de esas que casi no dan halo. Venían parejitas, como si estuvieran atadas por una cuerda invisible. Bajé un poco la velocidad y me pegué a mi carril. Cuando nos cruzamos, noté algo que me heló más que la propia noche. Los vehículos que llevaban esas luces no zumbaban. No había sonido de motor, ni de llantas, ni de viento. Solo pasaron, impecables, uno detrás de otro. Y en cada parabrisas se alcanzaba a ver la silueta de alguien mirando fijo al frente.
A los pocos minutos, en una curva amplia, encontré cruces de madera a la orilla. Muchas. Como si ese tramo guardara memoria de demasiadas noches. Frené por respeto. Bajé a dejar una flor de plástico que llevaba en la guantera para emergencias tontas. Cuando iba de regreso a la cabina, escuché 3 toques secos en el tráiler. Uno atrás, otros 2 al costado, al ritmo en que a veces se dan señales entre operadores. Volteé. Nada. Subí. Encendí. En la pantalla del GPS, la ruta que yo traía marcada hizo un recálculo solo. Me mandaba por una vía alternativa que yo no había pedido. Me reí de nervios y obedecí al aparato. Más adelante había obras y un desvío mal puesto. 2 autos que siguieron de frente, donde el antiguo camino parecía más lógico, terminaron encarando una zanja sin señalización. Por milagro, alcanzaron a frenar. No me bajé, solo puse intermitentes y la luz alta, para que otros no se fueran a ese agujero. Los 2 conductores se quedaron ahí, temblando. Cuando me acerqué a ellos por la ventanilla, me dijeron lo mismo. Vimos una caravana sin ruido. Y luego, de pronto, el mapa cambió solo. No sé qué eran ni de dónde salieron, tampoco sé qué clase de algoritmo decide mover una flecha justo cuando debe. Lo único que sé es que, unos kilómetros después, al pasar frente a una capillita, sentí que se iba la presión del pecho, como si la noche me soltara. En la base, días más tarde, un veterano me dijo: cuando te saluden sin ruido, regresa el saludo con las luces y agradece. No cuesta nada. Podría seguir, pero ya es suficiente por hoy. No busco convencer a nadie. Conduzco con la cabeza fría y el café caliente. Agradezco las normas de la empresa, porque salvan vidas. A veces, sin embargo, hay cosas que te alinean el volante desde fuera. Una fecha que no cuadra, un túnel que se repite, un copiloto de lodo, una caravana de luces sin motor. Cuando sientan la corazonada, bajen a 60, respiren y enfoquen la línea. La carretera siempre responde, aunque no siempre con palabras. Si les gustó, dejen su like y compartan sus rutas. Nos leemos en la siguiente guardia, y que el regreso sea ligero para todos.